Hola queridas hermanas, gracias hermana Rosita por invitarme a poder dar esta plática. Les mando un saludo ahí a todas mis hermanas en la iglesia de Oaxaca. Y bueno, hoy tenemos el gran privilegio de escuchar la palabra de Dios. Pero antes de comenzar vamos a orar. Vamos a orar para que Dios hable en nuestra vida, que hable en nuestro corazón y que podamos tomar decisiones importantes en el día de hoy. Te invito a orar, mi hermana. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra y tu misericordia en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que hables tú a los corazones, que me uses, Señor, en tu gracia y misericordia, y que tu palabra, Señor, impacte nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy el tema... yo le puse como título el consuelo divino. El consuelo divino, ¿sí? Porque vamos a hablar de las pruebas y cómo Dios usa las pruebas y qué efecto hacen en nuestra vida. Por eso yo en este día te quiero proponer algo. En primer lugar te quiero proponer a que dejes de hacer siempre lo mismo. Mi esposo dice, si quieres grandes cambios, deja de hacer siempre lo mismo. Y a veces nos encontramos tomando las mismas decisiones, teniendo las mismas actitudes, haciendo siempre lo mismo, cuando en realidad lo que queremos es un cambio. Lo que queremos es que las cosas salgan diferentes. Entonces te voy a proponer a dejar de hacer siempre lo mismo. También a que puedas dejar que Dios haga una obra en ti. También voy a proponer a que podamos disponer nuestro corazón a darle la gloria a Dios en cualquiera sea la situación en la que vives. Por eso vamos a ir metiéndonos ahí al tema y yo puse para empezar tres preguntas. Y en la primera pregunta, hablando del consuelo divino, es ¿cuál es el consuelo divino? Hablamos de un consuelo divino, pero ¿cuál es el consuelo divino? Pues el consuelo divino es aquel consuelo que proviene del Dios bendito, que también es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y eso lo vamos a ver en la palabra de Dios. También otra pregunta es, ¿cuál es el obstáculo más grande del consuelo divino para mi vida? Y el obstáculo más grande es la desconfianza en Dios. Sin lugar a duda, la desconfianza en Dios es el peor enemigo para el consuelo divino. Y me gustan unas palabras que el Señor Jesús dice en Juan 16, 31, 33. Jesús responde y dice, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido. Dice, ya en que seréis esparcidos, dice, unos por un lado, y me dejarán solo, mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos invita a confiar. Jesús nos muestra y nos deja un legado. Todos ustedes van a ser dispersos y voy a estar solo, pero no voy a estar solo, porque mi Padre estará conmigo. Y lo primero que tenemos que entender cuando vivimos dificultades es que no estamos solas. Dios está con nosotras. La tercera pregunta que me hago acerca de la consolación divina es, ¿cuándo llega el consuelo a mi vida? ¿Cuándo llega ese consuelo divino a mi vida? Y este consuelo llega cuando Dios no deja de ser Dios para mí a causa de mis tribulaciones. Te lo vuelvo a repetir. ¿Cuándo llega este consuelo divino a mi vida? Cuando Dios no deja de ser Dios en mi vida a causa de mis tribulaciones. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Esto fue algo introductorio a lo que vamos a ver. Y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 1,
estuve haciendo mi devocional en Corintios y ha sido una gran bendición y Dios acá me dio palabra para ustedes, para mí. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Y me encanta la palabra de Dios porque la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es esa luz que nos guía por el camino verdadero y nos ayuda a tomar las decisiones verdaderas en nuestra vida. Por eso vamos a hablar 3 puntos principales acerca de la consolación. Y te voy a decir los 3 puntos y después vamos a ver detalladamente cada punto. En primer lugar, vamos a ver la fuente de la consolación. Ese va a ser el primer punto, la fuente de la consolación. En segundo lugar, vamos a ver los factores importantes de la consolación. Y en tercer lugar, vamos a ver el fundamento esencial de la consolación. Así que sin tardarnos vamos a ir al primer punto, la fuente de la consolación. ¿Cuál es la fuente de consolación? Dios mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Esta es la fuente de consolación. Y dentro de esta fuente de la consolación que hablamos que es Dios mismo por medio de su Hijo Jesucristo, vamos a ver 4 aspectos de esta fuente de consolación. El primer aspecto se encuentra ahí en el versículo 3 que leímos, el versículo 4 que dice, gracias doy a... segunda de Corintios, acá estoy en... Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios, capítulo 1. El versículo 4 dice, el cual nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién nos consuela? El versículo 3 nos da la respuesta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El primer aspecto de esta fuente de consolación, que es el mismo Dios por medio de su Hijo, vemos que el primer aspecto es que es bendito. Esta fuente es bendita. ¿Por qué? Porque acá dice, bendito sea el Dios y Padre. ¿Sabes qué? Cuando pensamos en alguien bendito, se me viene a la mente pureza, bondad, benignidad, justicia, paz. Por eso acá vemos este aspecto de la fuente de la consolación que es bendito, pureza, bondad, benignidad, justicia, paz. Y el segundo aspecto de esta fuente, dice la palabra de Dios, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Sabes qué me está diciendo aquí? Que tenemos un Dios poderoso. Él es la misma esencia con su Hijo. Acá podemos ver que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Es Dios hecho hombre que habitó entre nosotros. El Hijo de Dios significa que Él es la misma esencia de Dios. Jesús mismo declaró, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre uno somos. ¿Sabes? Dios se tomó el tiempo
y en su poder Él vino y habitó entre nosotros. Por eso en esta fuente de consolación no solamente encontramos en esta fuente que es bendito, sino que es un Dios poderoso. Un Dios poderoso que vino con su misma esencia para rescatarnos, para dar su vida y salvarnos. Pero en esta fuente de la consolación no solo Él es bendito, no solamente Él es poderoso, sino que también dice la palabra de Dios que es un Padre de misericordia. Ay, cuando pensamos en la misericordia de Dios, significa que Dios no ve nuestra miseria, sino que se compadece de ella. Y no ve nuestro pecado y nos manda directo al infierno. En su misericordia nos da el regalo más grande que podemos tener, que es la salvación por medio del sacrificio de su Hijo. Por eso no solamente Él es bendito, no solamente es un Dios poderoso, sino que también es un Padre de misericordia. No nos da lo que nos merecemos, un castigo eterno, sino que Él nos da toda su compasión. Él nos da todo su amor y nos lo provee a través de su Hijo. Pero sabes también, no solamente Él es bendito, Dios poderoso, Padre de misericordia, sino que también en el versículo 3 termina diciendo que es el Dios de toda consolación. Mi querida hermana, yo quiero que hoy podamos entender juntas que no hay nada que Él no pueda hacer para consolarte. No hay nada que Él no pueda hacer para consolarte. Él puede consolarnos. ¿Y sabes qué? Vimos en esta fuente de consolación estos aspectos. Bendito, Dios poderoso, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Pero vamos a ver el segundo punto, no solo la fuente de consolación, sino los factores importantes de la consolación. Y en primer lugar dice, todas nuestras tribulaciones pueden ser consoladas. Este es un factor importante que tenemos que entender y creer. Que todas nuestras tribulaciones pueden ser consoladas. En el versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay algo que Él no pueda hacer para consolarnos, mi hermana. Él está para consolarnos. Porque Él sabe, como tú y yo deberíamos de saber, que la tribulación vendrá. El tiempo difícil vendrá. Porque recuerda, mi hermana, que Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y acuérdate que el mundo nos aborrece. Estamos en un territorio enemigo y solamente podemos vencer si dejamos que Cristo reine en nosotras y si nos tomamos de ese Espíritu Santo de Dios que mora en nosotras para poder avanzar creyendo en Dios y honrando a Dios en medio de la tribulación o a pesar de la tribulación. Por eso, realmente aquí en los factores importantes de la consolación, todas nuestras tribulaciones pueden ser consoladas. Y en segundo lugar, hay un propósito en cada tribulación. ¿Cuál es ese propósito? En el versículo 4, la segunda parte dice, ¿para qué? Para que podamos también nosotras consolar a los que están en cualquier tribulación. Está hablando de una variedad de tribulaciones. También en el versículo anterior habla de que Él puede consolar cualquier tribulación. Está hablando de variedad de tribulaciones. Hay hermanas que soportan ciertos tipos de tribulación y hay otras que soportan otro tipo de tribulación. Pero la verdad es que la palabra de Dios es fiel y Dios es fiel y dice que no nos sobreviene algo que no sea sobrehumano, algo que no pueda soportar, porque fiel es Dios, que conjuntamente con la prueba nos dará la salida y esa fuerza para que podamos soportar la tribulación. Ahora, ¿es necesaria la tribulación? Sí,
¿Por qué existe la tribulación? Porque existe un maligno que nos quiere derrocar. ¿Y qué quiere derrocar? Nuestra fe, nuestra credibilidad a Dios. Eso quiere derrocar. Pero en esta tarde nos vamos a dar cuenta que no se lo podemos permitir, que fuimos hechas hijas de Dios, con un Dios todopoderoso, que nos ama, que es rico en misericordia, que tiene todo poder, que Él mismo vino a este mundo para salvarnos y rescatarnos. Él vino para luchar contra el mundo, contra el diablo, contra la carne, contra la misma muerte. Y Él venció, mi hermana. Por eso Él quiere darnos todo ese poder a través de su Espíritu Santo para que tú y yo podamos vencer y podamos conocer más a Dios y podamos honrar a Dios como el Hijo honró al Padre en su tiempo de tribulación. Por eso vemos que los factores importantes en la consolación, todas nuestras tribulaciones pueden ser consoladas. En segundo lugar, hay un propósito en cada tribulación: consolar a otros. Como dice la palabra, aquí dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. No solamente este propósito en cada tribulación, que es consolar a otros, sino que en tercer lugar, otro factor importante en la consolación es que hay una enseñanza para compartir con los que lo necesitan. Una enseñanza que yo aprendí en mis tribulaciones y puedo compartir con otros que lo necesitan. Con otros hermanos, con otras personas, para presentarle el plan de salvación, lo que Cristo hizo por ellas. De la forma que sea, Dios quiere usarme. Y dice ahí en el versículo 4, la última parte, dice, consolar, dice nosotros, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nosotras somos consoladas por Dios. Y en la forma que Dios nos consuela, es la forma que debemos de consolar a otros, mostrando a Dios y su gracia en nuestra vida. Por eso vimos el número 1, ¿sí? La fuente de la consolación. Número 2, los factores importantes de la consolación. Y número 3, el fundamento esencial de la consolación. ¿Cuáles son estos fundamentos esenciales para la consolación? El conocimiento de Él y el crecimiento espiritual es el objetivo. ¿Sí? El conocimiento de Él, de la persona de Dios. Conocer más, no estoy hablando de conocerle como mi Salvador. Estoy hablando de conocerlo como mi Señor, como mi Padre. Yo soy su hija y debo de conocerle. Y ese crecimiento espiritual que me lleva a estar unida a Él. Por eso en este fundamento esencial de la consolación vamos a ver 2 puntos. La comunión con Él, ¿sí? Y también vamos a ver la mirada puesta en Él. La mirada puesta en Él. Este fundamento esencial de la consolación me habla de una comunión con Dios. De una relación que Dios me da, que yo busco en Él y que yo puedo crecer. Y que yo puedo fortalecerme. Y que yo puedo madurar. Y que yo puedo ser sólida. Y que yo puedo estar firme. ¿Sabes? Si vamos ahí a Efesios capítulo 3, me gustaría que me acompañes a Efesios capítulo 3. Efesios 3. Del 11 al 20. Dice la palabra de Dios: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe.
por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas, una búsqueda de Dios, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo nombre, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Hay algo que Dios me quiere dar estando de rodillas, estando en comunión con Él, en esa búsqueda de Dios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, miren lo que Dios quiere provocar en nuestra vida, arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotras. ¿Sabes una cosa? Dios quiere que nosotras podamos tener esa comunión con Él. Dios quiere ese crecimiento espiritual. Lamentablemente muchas veces crecemos solamente a través de las pruebas. Y así como Job, que era un hombre íntegro y justo, y el diablo se ensañó con él y le mandó una tribulación y otra, y tribulaciones, mi hermana, que la verdad fueron terribles, terribles. Quizás no lo puedo comprender porque no lo he vivido a esa magnitud. Pero Job dijo algo: de oídas te había oído. Un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, un hombre íntegro. Después de esa prueba, que la palabra de Dios también la llama el fuego purificador, después de esas terribles pruebas que vivió Job, pudo decir: de oídas te había oído. Como diciendo, te conocía, era íntegro, te amaba, pero ahora veo un Dios superior. Como dice acá en Efesios, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mi hermana, si Él es Dios en tu vida, no tiene que ser una persona más. Tiene que ser la persona más importante para ti. Tiene que ser la persona por la cual respiras, por la cual haces, por la cual dejas de hacer, por la cual imitas, la persona por la cual está toda tu emoción y tu energía y tu fuerza en esa persona. Por eso tenemos que entender que el fundamento esencial para esta consolación divina es la comunión con Él. Es mi relación con Dios. Dios hablándome a mí a través de la palabra. Porque Dios nos dejó la palabra de Dios. Todo lo que Él te quiso decir y me quiso decir a mí se encuentra en la palabra de Dios. Y sabes, la palabra comunión significa comunión, común, unión, algo en común que nos une. Y yo te hago esta pregunta que siempre se la hago a mis queridas hermanas. ¿Qué tienes en común con Dios que te une a Él?
¿Qué tienes en común con Dios que te hace una con Él? ¿Amas lo que Dios ama? ¿Conoces a Dios? ¿Su carácter? ¿Su pensamiento? ¿Su forma de actuar? ¿Su gran amor? ¿Su gran poder? Porque si conociéramos a Dios, todo lo que Él es, su grandeza, su amor, su poder, su riqueza, no tendríamos que por qué temer. Vienen las pruebas fuertes a mi vida y no tengo por qué dudar. No tengo por qué desconfiar. No tengo por qué decir algo negativo de mi Dios. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito el nombre de Dios. ¿Sabes? En primer lugar, el fundamento esencial en la consolación es mi comunión con Dios. Si yo no tengo esa comunión con Dios que me une a Él, muy difícilmente reciba el consuelo divino. Porque no puedo vivir como hija de Dios sin Dios. Tengo que estar con Él. Tengo que conocerle a Él. Y las pruebas me hacen acurrucarme a sus brazos, las pruebas me hacen correr a sus pies, las pruebas hacen que mi corazón se derrita delante de Dios, buscando su guía, su consuelo, su favor, su aliento para poder volver a levantarme para su gloria. Por eso, en el fundamento esencial de la consolación divina, tiene que estar la comunión con Él. Pero también tiene que estar la mirada puesta en Él. Y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Vamos a ver el versículo 8 y 9. Vamos a leer desde el 7. 2 Corintios 4, del 7 al 9. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Eso es lo que somos, un vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados, sí, estamos atribulados, en todo quizás, mas no angustiados. En apuros, sí, podemos estar en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Mis hermanas, el diablo viene con todo para destruirnos. Y el enemigo va a usar las situaciones difíciles, la injusticia en nuestra vida, el dolor, la amargura, el odio, para que nuestro corazón se vuelva en contra de Dios, para que dudemos de Dios, para que vayamos dejando de lado el conocer a nuestro Dios para tacharlo por un Dios infiel, un Dios que no tiene compasión, un Dios que no me oye. Pero tener la mirada puesta en Él, en las cosas de arriba, es lo que realmente importa. Vamos a ir ahí mismo en 2 Corintios, capítulo 4, del 16 al 18. Dice la palabra de Dios, por tanto no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día con esa comunión. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi hermana, el permanecer en Dios, el estar en esa común unión con Dios, nos hace permanecer.
La fidelidad a Dios tiene un valor eterno, va a trascender a la eternidad. Nuestra infidelidad no. Nuestros miedos, nuestras dudas de Dios no van a trascender. No tienen ninguna gloria, no vamos a lograr ningún mérito. Por eso es necesario poner nuestra mirada en aquellas cosas que no se ven. Señor, un día voy a estar contigo. Un día voy a tener una paz eterna. Voy a disfrutar eternamente. Voy a ser liberada de mi pecado, de mis propias concupiscencias, de mi carnalidad. Un día te voy a glorificar. Y sabes una cosa, ese día va a llegar. Y todas las tribulaciones y cosas que hemos vivido aquí en la tierra van a quedar tan pequeñitas. Por eso no concentremos nuestra fuerza y nuestro corazón y nuestras emociones en lo que vivimos hoy, porque esto es temporal. En 1 Juan dice que todo esto va a pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará. Por eso, mis hermanas, yo les animo a que podamos tener esa comunión con Él, a que podamos tener la mirada puesta en Él, a entender que esta tribulación es momentánea, a entender que las tribulaciones son necesarias para un hijo de Dios, para crecer, para poder ayudar a otros a través de la experiencia que hemos vivido. Y no nos olvidemos, mis queridas hermanas, que tenemos el más grande ejemplo, Jesucristo mismo, Dios mismo, hecho hombre, vino y padeció y sufrió el abandono, la angustia, el dolor, la traición, la injuria, el odio de la multitud. Ese odio que lo llevó hasta la cruz. Entonces, Jesús mismo dijo, se van a ir, van a ser dispersos, pero no voy a estar solo. El Padre está conmigo. Y yo en esta tarde te quiero decir lo mismo, no estás sola. El Padre está contigo, no estás sola. Y tienes una esperanza eterna. Y apodérate de este consuelo divino para crecer, para conocer más a Dios. Para ver un aspecto de Dios que no lo conocías, que solo lo habías oído, para que puedas ver cara a cara a tu Creador. ¿Cómo es Él? Él te quiere consolar si estás en medio de tribulación. Pero una vez que tú seas consolada con este consuelo divino, Él quiere que te levantes y consueles a otras. Y que puedas ser un testimonio de lo que Dios hace y lo que Dios es. Por eso, ¿cuál es el consuelo divino? El que viene de Dios y se produce cuando estoy en comunión con Él. ¿Cuáles son las evidencias de este consuelo divino en mi vida? ¿Cuáles son esas evidencias de que realmente tengo el consuelo divino? Las evidencias son dos. Estoy creciendo y estoy bendiciendo. Esas son las evidencias de que tengo el consuelo divino en mi vida. Pero hay una realidad. Si tú no has arreglado tus cuentas con Dios, el consuelo divino nunca va a llegar a tu vida. Tú que me estás escuchando, quizás vas a la iglesia, quizás no. Déjame decirte que tenemos un gran problema delante de Dios y es nuestro pecado. Y a lo mejor tú me dirás, pues yo no soy pecadora. ¿Sabes una cosa? El cielo es un lugar santo, 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 puro, limpio. Y por más que yo sea una excelente persona, si una vez dije una pequeña mentira, si una vez tuve gritería en mi boca, si alguna vez dije una grosería, ¿sabes? Eso ya me hace pecadora, me ensucia. Y con ese pecado no puedo entrar al cielo. Porque si entro yo, dejaría de ser santo el cielo. Y ese es un grave problema que tenemos los seres humanos. Nuestro pecado no nos deja llegar a Dios. Hacen una barrera, una separación entre Dios y el hombre. Pero ¿sabes qué, mi querida amiga? Yo te quiero dar una buena noticia. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios vino, se hizo hombre, murió en una cruz, porque ahí cargó todo el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Y Él cargó el pecado de la humanidad pagando un sacrificio de muerte, porque era necesario que la sangre pura de alguien puro, santo y sin pecado fuera derramada en lugar de los pecadores. Y esa sangre fue la sangre de Jesucristo. Y la palabra de Dios en 1 de Juan dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. Porque tengo que reconocer que soy pecadora. Tengo que reconocer que en esencia soy pecadora. Tengo que arrepentirme de que soy pecadora. Tengo que pedirle perdón a Dios por mis pecados. Y pedirle a Jesús que con su sangre me lave todos mis pecados. Invítalo a entrar a tu vida y solo así serás hija de Dios. Porque la palabra de Dios dice que más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios le da la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si tú en esta tarde entiendes esto, quieres el consuelo divino, pero no lo puedes obtener, tienes que primero que nada tener ese perdón y esa salvación que nos ofrece Cristo Jesús. Y si te gustaría hoy pedirle perdón a Dios, si te gustaría recibir este regalo que Dios te da, que es la limpieza de tu alma, para que un día puedas estar en el cielo con Él, esa esperanza que abrazamos los cristianos, pues yo voy a hacer una oración. Si tú quieres, puedes acompañarme. Si tú realmente has entendido el mensaje y quieres arreglar tus cuentas con Dios, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, que hables con Dios y que le digas así. Yo te voy a guiar en una oración. Dile así: Señor Jesús, reconozco que soy pecadora y te pido, Señor, perdón por ello. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Entiendo que moriste por mí en la cruz. Y te pido que con tu sangre me limpies de todos mis pecados. Te invito, Jesús, a entrar a mi vida. Entra a mi corazón. Te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Si has hecho hoy esta oración para recibir a Jesús y ser salva por Él, déjame decirte que ahora eres hija de Dios y que tienes una esperanza en el cielo. Y todas aquellas que poseemos esta esperanza, que tenemos esa certeza que somos hijas de Dios, no quiero que desmayemos y que desmayes en medio de la tribulación. La tribulación está puesta para crecer, para poder ayudar a otros, para conocer más a Dios. Yo dije que te iba a desafiar. Y este es el propósito de este mensaje. La proposición que yo te hice al comienzo era: deja de hacer siempre lo mismo. Deja que Dios haga una obra en ti y dispón tu corazón a dar gloria a Dios en cualquiera sea tu situación. Mi querida hermana, que puedas abrazar a Dios, que puedas decidir honrar a Dios y dejar a un lado todo lo que es una duda acerca de nuestro Padre. Todo lo que te invita a incredulidad, deséchalo de ti. Dile: Señor, vamos a orar, dile: Señor, tú sabes mi vida y sabes lo que paso y lo que he pasado. Pero yo te pido, Señor, en esta tarde, que perdones mis pecados de incredulidad, que perdones mis pecados de duda. Y Señor, ayúdame a aumentar mi fe. Quiero abrazar esta comunión contigo. Quiero creerte y tener la mirada puesta en lo eterno. Por eso, Jesús, te pido que tú seas glorificado a través de mi tribulación. Te pido, Señor, que yo pueda honrarte. Gracias, Señor, porque tú eres mi Padre. Gracias, Dios, por tu grandeza y tu poder. Gracias, Dios, por la salvación que nos has dado. Gracias, Dios, por el perdón de pecado. Gracias, Dios, porque no estoy sola.
Gracias Dios porque tú padeciste dejándonos ejemplo para que sigamos tus pisadas. Gracias Dios porque tú me ayudas, me enseñas y me das la fortaleza. Gracias Dios porque sé que voy a crecer y porque sé que voy a poder ayudar a otras personas también. Gracias por tu fidelidad, por el ánimo de tu palabra y por el ejemplo de muchos siervos tuyos que nos han dejado ejemplo a través de la palabra también. Dejamos esta oración en tus manos, en tu nombre. Amén. Muchas gracias, mis queridas hermanas, que Dios las bendiga ricamente y que Dios les haga crecer y conocerle más.